todos bienvenidos a una nueva sesión académica de Sepsis México. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, me gustaría recordarles que tenemos una sesión académica cada 2 semanas, la cual pueden encontrar en www.códigosepsis.org. Se transmiten en Facebook, en nuestro canal de YouTube, y todas las sesiones tienen el aval académico del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencia, asimismo del Consejo Mexicano de Medicina Crítica. Al término de cada sesión, puedes solicitar tu constancia, únicamente cubriendo los costos de emisión. La constancia te llega 4 o 5 días después. Ahora sí, tengo el gusto de presentar a uno de los máximos exponentes de la medicina intensiva, el doctor Glenn Hernández. Él es médico intensivista y profesor de la Universidad Católica de Chile. Es creador de contenido científico con más de 100 publicaciones que muchos hemos tenido el gusto de leer. Un apasionado en el estudio de la sepsis, del lactato y de la perfusión, como en su última publicación en Andromeda Shock. Estamos muy contentos de poder aprender el día de hoy de él, así que los dejo con el doctor Glenn Hernández y el lactato después de Andromeda Shock. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Glenn Hernández, soy profesor titular de Medicina Intensiva, con mucho orgullo del departamento de nuestra universidad. Y hoy día vamos a hablar de uno que es de los tópicos críticos e importantes en cuidado intensivo, que es la hiperlactatemia. Esto se da en el contexto, y yo les recomiendo ver la clase de perfusión periférica, donde hago algunas consideraciones fisiológicas o fisiopatológicas más avanzadas, digamos, respecto a lo que entendemos como disfunción circulatoria aguda, cuando en esta disfunción circulatoria aguda hay una crisis de perfusión, que capturamos por distintas variables, hablamos de shock séptico, y generalmente muchas veces esta disfunción circulatoria inicial, donde generalmente cuando los pacientes tienen coherencia hemodinámica, como ya deben haber estudiado, ¿cierto?, en donde hay hipovolemia y pérdida de tono, se resuelve muchas veces en un porcentaje importante de los pacientes, pero hay otros que evolucionan a una disfunción circulatoria persistente, que es donde enfrentamos los desafíos más grandes en cuanto a buscar parámetros que nos permitan decir que el paciente se reperfundió, se reanimó o no. Bueno, un parámetro clásico, digamos, que ha sido recomendado casi como un testigo, un hallmark, ¿no es cierto?, de un equivalente a hipoperfusión o hipoxia, es el lactato. De hecho, esto deriva de estudios en los 60, en los 70, que mostraban que en distintos modelos de shock animales, el lactato iba subiendo, digamos, y que en la medida que más se incrementara el lactato, la mortalidad aumentaba. Y por lo tanto se dedujo, y también hay cierto sustento fisiológico, aunque probablemente esto es controversial en estos tiempos, de que esto está relacionado a perfusión y también a hipoxia tisular. Y por eso la guía en general, hasta hace poco, hasta la última, recomendaban casi en forma compulsiva normalizar el lactato como un objetivo de resucitación en el shock séptico. Y hay bases, por supuesto. Nosotros hace muchos años atrás publicamos este trabajo que le tengo mucho cariño, mirado retrospectivamente, donde analizamos 300 pacientes que requerían vasopresores, requerían norepinefrina, y que vimos que algunos de ellos tenían lactato normal y otros no, y los que tenían lactato elevado tenían una mortalidad de 40%, los que tenían lactato normal, o sea, tenían disfunción circulatoria. ¿Ven la diferencia? ¿Cierto? Disfunción circulatoria, requerían vasopresores, tenían problemas de tono, pero no elevaban lactato. Es decir, estaban en una situación sin crisis de perfusión. Por lo tanto, estos pacientes no estaban realmente en shock séptico, y eso es lo que nosotros nos cuestionamos en esa época. Bueno, ¿qué es de cierto o no cierto en que el lactato tiene que ver con hipoperfusión o con hipoxia? La verdad es que diría yo que es cierto hasta cierto punto. Nosotros en la fisiología normal a nivel celular tenemos una doble maquinaria para sintetizar ATP, para que ustedes saben, es la fuente que sus enlaces, digamos, conservan la energía, digamos, para los procesos biológicos más fundamentales. Existe, por supuesto, la cadena de la glicólisis. La glucosa llega hasta piruvato, y cuando todo está bien perfundido, hay buena oxigenación, la mitocondria funciona, el piruvato, digamos, se transforma
en acetilcoenzimo A y entran a la mitocondria, y en la mitocondria transcurre, digamos, la fosforilación oxidativa completa. Y eso genera 36 ATP por ciclo. Que el ATP se usa para todos los procesos energéticos de la célula, desde la mitosis, la síntesis proteica, la protección, la función de los, digamos, de los citocromos, los citosoles, la preservación de membrana, etc. Bueno, sin embargo, cuando la célula es sometida a un estrés circulatorio donde disminuye el flujo y empieza a caer la oxigenación celular, en ese caso, digamos, rápidamente la mitocondria se inhibe, en un proceso que se llama hibernación mitocondrial, que es un mecanismo protectivo, porque de esa manera, cuando la mitocondria es sometida a muy bajo flujo de oxígeno, o como cuando un dispositivo electrónico, la corriente baja demasiado, digamos, empieza a dañarse. Y se daña y por lo tanto se protege bloqueándose en un proceso que llamamos hibernación mitocondrial, como dije. Entonces, toda la generación posterior de ATP a esa hibernación mitocondrial se produce por un incremento de la glicólisis anaeróbica. Se llama glicólisis anaeróbica porque no requiere oxígeno, porque sucede en el citoplasma, y es cuando una glucosa se degrada, digamos, sin mediar oxígeno, sin requerir oxígeno, hasta generar 2 piruvatos y 2 lactatos. Este proceso es muy importante porque en su camino que regenera NAD, que es el cofactor para alimentar esta reacción, ¿no es cierto? Y esto en neto genera 2 ATP, que podrían ser despreciables, pero sin embargo, son los 2 ATP exactamente que requiere la bomba, por ejemplo, sodio, potasio, ATPasa a la membrana, para mantener la célula viva y extrayendo sodio, etc. Por lo tanto, la glicólisis anaeróbica es vital mantenerla para mantener la producción de ATP. Y uno dice, ustedes podrían decir, pero bueno, son 2 contra 36, pero no importa porque la glicólisis anaeróbica puede aumentar hasta 1000 veces. Y en este aumento hasta 1000 veces genera enormes cantidades, digamos, de ATP, que sirven para la célula, porque además la célula, cuando está sometida a una situación de bajo flujo, lo que hace es un proceso de adaptación, el oxígeno conforman. Cuando la célula está con poco flujo, no es el momento de la mitosis, no es el momento de la síntesis proteica, no es el momento de ser felices, sino apagar todas las funciones celulares no vitales, ¿cierto? Lo que hace uno en una emergencia, por supuesto, y lo único que se preserva es la función de membrana, en realidad. Y este proceso de glicólisis acelerada va generando lactato, que se extruye al extracelular. Y entonces cuando uno en una situación que el gasto cardíaco cae de 5 a 1 litro, empieza a haber hipoperfusión, en ese momento, ¿no es cierto?, empieza a generarse lactato como una expresión, un ruido de que la bomba, el motor auxiliar está funcionando. El motor auxiliar es la glicólisis anaeróbica, que se exacerbó al máximo. Y por supuesto, cuando yo restauro el flujo, vuelvo el gasto cardíaco de 1 litro a 5 litros, vuelve el flujo, digamos, y ese lactato entra a la célula. Es decir, la belleza del lactato puede salir y entrar por monocarboxylate transporters. Y al entrar se reconvierte en piruvato, la mitocondria despierta, ya no huele peligro, empieza a funcionar, y el piruvato se mete y empieza de nuevo la cadena de fosforilación oxidativa y el lactato desaparece. Por lo tanto, lactato que aumenta, motor auxiliar, lactato que cae, se pasó la emergencia. Por lo tanto, ciertamente en ese sentido, el lactato refleja, digamos, hipoperfusión y eventualmente el grado más extremo cuando haya procesos celulares muy graves, digamos, hipoxia tisular. Así que en ese sentido es correcto. Sin embargo, no sé si lamentablemente, pero desde el punto de vista de la fisiología es bien evidente y obvio esto, que empieza a haber otros mecanismos que están aparejados también al estrés circulatorio que generan lactato. Y uno de ellos muy importante es la producción aeróbica generada por adrenalina. Cada vez que estoy en un estrés circulatorio, esto lo hemos comentado en otras clases, aumenta, ¿no es cierto?, enormemente la producción se libera adrenalina, digamos, se activa el eje neuromoral, etc. Y los músculos, que son el 40% del peso corporal, tienen una rica densidad de receptores beta-2 adrenérgicos. La adrenalina, cuando sube, estimula estos receptores y genera degradación del glucógeno, el glucógeno en un proceso aeróbico que no tiene nada que ver con la anaerobiosis que dije antes, y esto genera enormes cantidades de piruvato y lactato que se extruyen al extracelular. Desde la medicina deportiva se conoce hace mucho tiempo
que cuando un atleta se está adaptando, ¿no es cierto? Está corriendo y corriendo más, y corriendo para la maratón y una natación, digamos, de larga distancia, en medida, digamos, que está adaptado, qué sé yo, es capaz de mantener funcionando y no generar lactato, no subir la adrenalina, porque de eso se trata el entrenamiento. Pero hay momentos, sobre todo si está mal adaptado, cuando se supera lo que llamamos el umbral anaeróbico, el umbral de lactato, que empieza a subir la adrenalina en la sangre porque ya no logra compensar bien, digamos, y se dispara la adrenergia, digamos, por la emergencia, ya el ejercicio se transformó casi en una emergencia, y esta adrenalina estimula producción de lactato a nivel muscular por degradación del glucógeno, y este proceso, digamos, el lactato, como vamos a ver, se transforma en un fuelle metabólico también, de modo que hay un paralelismo: cuando sube la adrenalina, sube el lactato, cuando se supera el umbral anaeróbico o el lactato en un deportista en entrenamiento. Y este es el mecanismo, ¿no? Acá, por ejemplo, viene la epinefrina, estimula receptores beta 2 en el músculo esquelético, degrada AMP cíclico, perdón, claro, y eso estimula la degradación de glucógeno a piruvato, lactato, y el lactato se extruye. Esto no tiene nada que ver con la glicólisis anaeróbica que yo había mencionado antes, que está linkeada a la mitocondria. Esto más bien está linkeado, digamos, al sarcolema y a la membrana celular. Esto es muy importante como una fuente de lactato. ¿Por qué y para qué? Esta hiperlactatemia de estrés. Porque la epinefrina, por ejemplo, estimula receptores de beta 2 y estimula la generación de lactato, tanto en el músculo en reposo como en el músculo activo. Pero el músculo en reposo, que está sin hacer ejercicio, le tira lactato, digamos, lo extruye, y ese lactato es posible ser capturado porque el músculo que está haciendo ejercicio tiene mitocondrias funcionando, capta el lactato, lo transforma en piruvato y lo transforma en energía. O sea, le manda como un fuelle metabólico. En vez de mandarle glucosa, le manda lactato desde el músculo en reposo hasta el músculo activo. Pero también este lactato recircula, es lo que llamamos un shuttle metabólico, que ese lactato va al corazón y actúa como un cardiotónico. De hecho, no sé si ustedes saben, pero cuando uno tiene un paciente en shock o un animal experimental en shock y uno le inyecta lactato sódico, ejerce un efecto inotrópico porque le da más energía al corazón, ¿ya? Entonces el corazón se empieza a contraer con más fuerza, es un cardiotónico. El lactato es el que utiliza. Y el cerebro, por otra parte, no por este lactato del músculo, sino que la glía en el cerebro produce glicólisis y genera lactato que lo es consumido por las neuronas. Las neuronas empiezan a consumir lactato porque las neuronas y el corazón, el que están recibiendo este lactato, digamos, y lo metabolizan a piruvato y después mitocondrias vivas a generar más ATP, por definición están vivos, porque si no está vivo el corazón y no está vivo el cerebro, entonces el individuo está muerto, ¿cierto? Entonces por eso el lactato es un buen fuelle para el corazón y el cerebro, porque tienen mitocondrias funcionando. Y también para el músculo activo, que también los músculos son los últimos que se mueren. Entonces podríamos decir que el lactato es el metabolito del estrés. Uno podría decir, por ejemplo, ¿por qué no glucosa? Bueno, es que piensen ustedes que en el estrés, en el shock, por definición el hígado no está produciendo lactato. ¿Por qué? Porque es decir, no está metabolizando lactato, perdón. Porque cuando el lactato va al hígado, ¿cierto? Para ser metabolizado, en hígado y en riñón en general, el lactato va al hígado, se transforma en glucosa, 2 lactatos a 1 glucosa, por el ciclo de Cori. Pero el ciclo de Cori es muy consumidor de energía, ¿no es cierto? Gasta 6 ATP por reconversión a glucosa, porque eso el hígado no se lo puede permitir, digamos, sobre todo porque acuérdense que en el shock, uno de los territorios que sufre redistribución negativa de flujo es el territorio hepatoesplácnico y el hígado. Por lo tanto, el hígado no va a ser capaz de manipular esto, no va a ser capaz de manejarlo. Por lo tanto, y además a veces hay isquemia, etc. Entonces, por eso la fisiología muy sabiamente, ¿no es cierto?, usa el lactato para estos 3 órganos que son vitales para la sobrevida. Pero también es importante decir que el hígado es inteligente. ¿Por qué? Porque nosotros demostramos en este estudio, que es un estudio de un modelo de shock séptico hiperdinámico en un modelo porcino, donde comparamos animales CHAM con animales a los cuales le inyectamos lipopolisacárido para producir un shock séptico. Nosotros queríamos en este modelo estudiar qué pasaba con el clearance de lactato en el hígado en el shock reanimado. Justamente queríamos demostrar la hipótesis de que aunque uno preservara el flujo del hígado, igual el hígado dejaba de metabolizar lactato por estas razones especulativas que yo dije,
que eventualmente, digamos, bloquea el ciclo de Cori para no gastar ATP y usar el ATP en otras cosas, como la función del sistema retículo endotelial, detoxificación de endotoxina, etc. Entonces hicimos este experimento, la parotomía, le pusimos múltiples monitores, como monitor de gasto cardíaco, catéteres en la porta, en la suprahepática, para ver extracción de hígado, catéteres de flujo, o sea, flujómetros en la porta hepática, y así sucesivamente. Un monitoreo bastante completo desde el punto de vista de monitoreo multimodal. Y digamos, modelo, lo que vimos fue que a la hora, y nosotros, perdón, hacíamos clearance de lactato exógeno, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que en este modelo les poníamos lactato sódico, después que teníamos al animal estabilizado, primero le poníamos lipopolisacárido, se choqueaba, lo reanimábamos con volumen norepinefrina, teníamos restaurada ya la hemodinamia central normal, y en ese momento, ¿no es cierto?, les inyectábamos lactato, le inyectamos mero lactato sódico basal antes de hacerle ninguna cosa, después de solo anestesia, y veíamos cuánto hacíamos clearance real. ¿Qué significa esto? Una inyección de 1 milimol de lactato sódico y tomábamos muestras farmacokinéticas cada 2 minutos en sangre y en la suprahepática para ver cuánto se aclaraba y cómo se aclaraba, midiendo calculando el área bajo la curva de desaparición del lactato, que es un clearance verdadero. Y vimos, digamos, que de un clearance normal en la previa, el clearance, 1 hora después del shock, a pesar de que el flujo hepático estaba preservado, medido por Doppler, por flujómetro, a pesar que la extracción de oxígeno estaba preservada, a pesar que la función mitocondrial ex vivo estaba preservada, vimos que el aclaramiento de este lactato exógeno bajaba al 10% de lo normal con flujo conservado. Es decir, claramente hay un bloqueo ahí metabólico que impide que el hígado aclare el lactato. Como que esto también es un confusor, ¿cierto? En el sentido de que no permite, digamos, que el hígado metabolice el lactato. De modo que, sumando y restando, ustedes ven, digamos, que cuando hay una hiperlactatemia persistente, nosotros podemos tener, por supuesto, dentro de ese lactato puede estar ocultos territorios con bajo flujo donde la glicólisis anaeróbica esté exacerbada, pero también, y siempre en el shock hay esto, puede haber más o menos, pero hay un exceso de actividad de epinefrina, de adrenergia, relacionada además, muy correlacionada con inflamación, que genera enormes cantidades de lactato muscular y también problemas con el flujo hepatoesplácnico o con la función hepatoesplácnica. Y por lo tanto, y esto es muy importante, porque si yo pienso que el principal, digamos, mecanismo de esta hiperlactatemia es hipoperfusión, un lactato relacionado a hipoperfusión, yo voy a seguir reanimando. Pero si ese no es el problema, sino que el problema es que hay una producción aeróbica exacerbada por epinefrina o problema hepático, si por ejemplo hay un bloqueo metabólico en el hígado, ¿cómo se va a beneficiar eso de aumentar el gasto cardíaco? O sea, cero. Lo mismo que la epinefrina. Como que sería muy bueno, ¿no es cierto? Y ese es el gran tema del lactato, cómo discernir cuál es el mecanismo predominante. Y ciertamente, cuando un paciente está en shock y normaliza el lactato, es una muy buena noticia, porque quiere decir que pasó desde un estado fisiológico decompensado a un estado fisiológico compensado, y eso es bastante bueno, sin desmedro lo anterior. En una hiperlactatemia persistente, si yo llego a la conclusión que hay una hipoperfusión como causa predominante, siempre es mixto, pero predominante, si llego a esa conclusión, y ya vamos a ver cómo, debo continuar reanimando, ¿no es cierto?, en forma progresiva. Pero, si no hay contexto de hipoperfusión, es decir, no parece ser una situación que responda al flujo, yo no tengo que seguir reanimando, probablemente hay otros mecanismos que debo preocuparme, debo evitar el exceso de adrenergia quizá, debo tratar la inflamación y debo hacer un monitoreo periódico. En ese sentido, nosotros hace algunos años, y este paper que yo en realidad amo, hace 10 años atrás, propusimos que una especie de monitoreo multimodal de la perfusión para discriminar si
el lactato que estábamos viendo era un lactato más bien hipoperfusivo o un lactato relacionado, digamos, a las otras variables que señalé. Y especulamos que si parámetros que nosotros llamamos mucho más flujosensibles, como la saturación venosa, el gradiente menos arterial de CO2 o la perfusión periférica, que tiene una relación con el flujo sistémico mucho más directa, estaban todos normales. O sea, si saturación venosa está el lactato alto, pero saturación venosa está normal, reflejando el balance entre VO2 y VO2 global. Si el gradiente menos arterial de CO2 que refleja es indirectamente proporcional al macroflujo, está normal, y la perfusión periférica, que es flujo y adrenérgica, está normal, nosotros lo más probable es que ese lactato casi con seguridad no es predominantemente hipoperfusivo, sino más bien, ¿no es cierto?, está relacionado a causas y por lo tanto no debiera seguir reanimando. En cambio, como dije antes, en cambio, si alguno de estos está alterado, yo tengo buenas razones para pensar que sí hay un lactato más bien relacionado a hipoxia y debo seguir reanimando. Nosotros, para que vean un poquito la dinámica, nosotros el año 2014 hicimos este estudio donde sometimos durante 1 año y medio a un grupo de pacientes en shock séptico que empezamos a reanimar precozmente, a un monitoreo multimodal de la perfusión, donde evaluamos lactato, saturación venosa central, gradiente veno arterial de CO2, llene capilar, saturación tisular de oxígeno con NIRS a nivel del músculo tenar. Y estos dos parámetros, ppb y MFI, son parámetros que desprendemos del análisis de la microcirculación sublingual, evaluada por un videomicroscopio y una técnica de análisis ex vivo. Estas columnas representan el porcentaje de pacientes con el parámetro anormal, pacientes en reanimación precoz de shock séptico. Al cabo de 1 año y medio, dejamos solamente a los pacientes que sobrevivieron, es decir, que se fueron vivos para la casa. Y para poner en perspectiva esto, y ustedes ven que en estos sobrevivientes, miren esto, a las 2 horas, prácticamente 90% tenía saturación normal, 25%, perdón, 90% de saturación normal, 80 y tanto por ciento gradiente FCO2 normal, 85% CRT normal y NIRS. Estos parámetros se normalizan rápidamente en los sobrevivientes. A las 2 horas ya están normales, porque son parámetros flujosensibles que tienen, yo incremento el gasto o la presión de perfusión y se normalizan rápidamente en los sobrevivientes, por supuesto. Quiere decir que si yo elijo alguno de estos parámetros como objetivo de resucitación para parar la resucitación y no seguir reanimando en forma inoficiosa, voy a evitar el riesgo de sobreresucitación en un porcentaje muy alto. En cambio, miren el lactato. El lactato seguía normal en el 50% de los sobrevivientes a las 24 horas, no a las 2, a las 24. Por lo tanto, si yo persigo lactato, normalización de lactato como objetivo de resucitación, en ese caso, digamos, claramente, ¿no es cierto?, voy a estar siguiendo la reanimación más allá de las 24 horas incluso, y voy a exponer al paciente al riesgo de sobre-resucitación, fluid overload, exceso de catecolamina, arritmia y más mortalidad. De modo que es un mal parámetro, ¿cierto?, en ese aspecto. Nosotros también desprendimos de eso unas curvas de desaparición del lactato, desprendido de ese trabajo, en pacientes que sobreviven. Ustedes ven que el lactato al principio está elevado probablemente en forma multifactorial, hay un porcentaje que es por hipoperfusión, sin duda. Igual que el CRT, igual que el gradiente veno arterial, igual que la saturación venosa. Pero después de 2 horas, 2 a 6 horas de reanimación intensiva, todos los pacientes prácticamente que van a sobrevivir han normalizado estos parámetros que son mucho más flujosensibles. En cambio, el lactato tiene una curva bifásica, cae rápido al principio, pero después empieza a caer mucho más lento hasta las 24 horas, porque ya se empiezan a mezclar acá mecanismos no hipoperfusivos como la hiperadrenergia, etc. También aplicando este concepto del algoritmo que mostramos en el paper holístico, miramos una base de datos retrospectiva de 90 pacientes como un proof of concept y vimos que estos pacientes, 90 pacientes, todos tenían lactato más o menos igual, alrededor de 4, al iniciar la reanimación del shock séptico. Las barras negras son aquellos que catalogamos como lactato más bien de perfil hipoperfusivo o hipóxico, porque tenían alguna de las 3 variables que dije, saturación venosa, gradiente veno arterial o perfusión periférica, anormal.
los negros. Los blancos eran pacientes con lactato elevado, pero que categorizaríamos de no hipoperfusivo porque tenían las tres variables normales. Partían todos con el mismo lactato de 4, los dos grupos. Pero ustedes ven, digamos, que el grupo negro, un grupo con lactato presumiblemente hipoperfusivo, tenía bastante más requerimiento de Leofed, más tendencia a terapia y rescate, tendencia a más mortalidad, tendencia a más días de ventilación y de días de UCI. Son tendencias, pero es importante, parece claro que los pacientes con lactato más bien de perfil hipóxico tienen peor evolución. Tratando de manejar operativamente estos conceptos, hicimos varios casos clínicos que hemos mostrado en los diplomados. Por ejemplo, este paciente es un paciente que se operó de una peritonitis por enfermedad diverticular perforada, 4 cuadrantes, paciente hipertenso, o sea, quizás disfunción diastólica, uno debe ser bastante cuidadoso con el volumen, 75 años. Este paciente salió de quirófano con un lactato de 3,3. Entonces le aplicamos nuestro modelo multimodal y ustedes ven que tenía una saturación venosa central de 61, lo normal es 70, gradiente veno arterial de CO2, que es gasto cardíaco, ¿cierto? 11, lo normal es 6, hasta 6, y CRT de 8 segundos, lo normal es hasta 3. Por lo tanto, claramente, por estos tres parámetros o variables, este lactato era hipoperfusivo. Se le pasaron 3 cargas de volumen con Ringer, 250 en 15 minutos, en ese tiempo hacíamos eso, y rechequeamos. Y ustedes ven que después de las 3 cargas, o sea, 750 en total, el lactato seguía elevado. Pero, la saturación era normal, 70, el CO2 era normal, 4, y el CRT era normal, 2 segundos. Es decir, un lactato que era de contexto hipoperfusivo, o más bien relacionado a hipoperfusión acá arriba, por nuestros criterios, ya seguía con hiperlactatemia, pero ya no era hipoperfusivo. Barrimos la hipoperfusión. Y el lactato, por lo tanto, ya otra cosa. Ese paciente no le hicimos nada más. En la mañana lo extubamos con una PAFI 400, estaba muy bien. Los cirujanos dijeron que estaba hipovolémico, pero la verdad es que we don't care, porque estaba todo tranquilo. Por lo tanto, volviendo a este gráfico que ustedes van a ver en otras presentaciones, porque es como el producto estrella, una hiperlactatemia precoz, digamos, probablemente está relacionada mayoritariamente a hipoperfusión, y cuando los pacientes sobreviven, reanimamos, ¿no es cierto?, y cae rápidamente, no se normaliza muchas veces, queda elevado, pero bajando lento. En cambio, los parámetros flujo sensibles se normalizan súper rápido. En cambio, los pacientes que avanzan allá a un estado más grave de shock séptico con pérdida de la coherencia hemodinámica, hay una hiperlactatemia tardía que no se resuelve con aumentar el flujo. De modo que, nuevamente volviendo a este gráfico, la caída rápida inicial del lactato, ¿no es cierto?, es por hipoperfusión y quizá un poquito de adrenergia. En los otros parámetros se normalizan más rápido, pero, y esto es muy importante, después sigue bajando lento, probablemente por el impacto del metabolismo, de la adrenalina, el hígado, qué sé yo, como ya dije antes. Sin embargo, el lactato, a pesar que ya no es para nosotros un marcador reliable de hipoperfusión o hipoxia, por las razones que he explicado largamente, sin embargo, si aumenta el lactato, ¿no es cierto?, esto se asocia a mayor riesgo de muerte, siempre. Es un gran marcador pronóstico que les da, si ustedes lo miden a las 0 y 6 horas, les da una idea para dónde va el paciente. Si el lactato, en vez de ir cayendo, aunque sea lento, porque no lo van a usar como un criterio de reanimación, ¿no?, sino que va aumentando, eso es shock refractario, hiperadrenergia tóxica, disfunción microcirculatoria severa, disfunción hepática, tejido necrótico, lo que quieran, pero todo es mal, y eso aumenta el riesgo de morir. De modo que recuerden siempre que un estado fisiológico compensado versus descompensado, eso es lactato versus hiperlactatemia. No es hipoxia versus no hipoxia, no es hipoperfusión versus no hipoperfusión. El lactato que sube es una descompensación fisiológica por distintos motivos, pero que todos requieren atención. Por lo tanto, esta es una forma mucho más elegante del algoritmo, y yo les recomiendo este paper que fue muy citado en su momento, los 10 pitfalls, ¿no es cierto?, de la hiperlactatemia, del clínico de lactato, que publicamos hace un par de años, donde hicimos este gráfico, donde si usted tiene una hiperlactatemia persistente, en el contexto de una sepsis, por ejemplo, ya no de un shock séptico, que es obvio, pero un sepsis, piensen siempre descartar, mentalmente al menos, otras causas de hiperlactatemia, como las convulsiones, isquemia hepatoesplácnica, diabetes, ketoacidosis, linfoma, etc. Pero si eso no hay, nosotros miramos, como nosotros hemos dicho antes,
si en la saturación venosa o la perfusión periférica están normales o anormales. Si está normal la saturación venosa y la perfusión periférica, medimos el gradiente CO2, la tercer elemento. Si está normal, hay que estar seguro de que el foco está controlado, de que no hay esto. Pero si la saturación está anormal o la perfusión periférica está anormal y el gradiente CO2 está prolongado, tenemos que seguir reanimando porque probablemente el lactato es hipóxico. No es el parámetro ideal para controlar una carga de volumen, ni para usarlo como target de resucitación, ni como trigger probablemente. Cuando hay lactato elevado tenemos que investigar por qué está elevado, no actuar en forma como monkey reflex, ¿no? Y tenemos que buscar si realmente tiene una relación con hipoperfusión o por lo menos sospecharla en base al análisis multimodal. El estudio, como ustedes saben, Andrómeda Shock, demostró claramente que perfusión periférica parece ser un mejor target, por razones que explico en la clase respectiva, y eso se asoció a una disminución de mortalidad de 8,5% absoluto, que es bastante impresionante. Y no solamente eso, sino que probablemente por terminar antes la reanimación, ¿no es cierto?, menos disfunciones de órganos, más rápida resolución de las disfunciones de órganos preexistentes, etcétera, y menos intervenciones terapéuticas. Esto es muy importante, lo dije también en otra clase, pero quiero enfatizarlo. Parece haber un problema adicional con usar lactato como un criterio de reanimación. ¿Por qué? En este post-hoc, que es solo hipótesis generante, nosotros miramos cómo estaba el CRT a las 2 horas de reanimación. Si el CRT estaba normal y el paciente había sido alocado al grupo CRT, randomizado al grupo aleatorizado al grupo CRT, obviamente por definición no se hacía nada más y el grupo tenía una baja mortalidad de 23%. Sin embargo, sus primos hermanos, que tenían CRT normal a las 2 horas, pero, ¡oh, qué bien! No bien. Porque habían sido asignados al grupo lactato. Entonces, había que actuar dependiendo del lactato. Si el lactato estaba normal, ¿no es cierto?, se seguía la reanimación, seguían recibiendo volumen, seguían recibiendo droga, y en ese caso la mortalidad fue 44 contra 23, o sea, 20% de diferencia, 007, 007, o sea, impresionante, ¿verdad? O sea, perseguir lactato en pacientes con CRT normal, es decir, presumiblemente con un lactato no hipóxico, puede empeorar el pronóstico. Eso no hay que olvidarlo. Y nosotros también, en un estudio fisiológico que no tiene nada que ver con Andrómeda, que es un estudio más bien fisiológico, financiado por un proyecto Fondesin en nuestro país, comparamos la reanimación con fluido, ¿no es cierto?, en fluido ahora solamente por 6 horas, comparando lactato normalización o CRT normalización en este estudio. Y quiero destacar esto. Cuando comparamos las 6 horas, el achievement de target era más o menos parecido, quizás, pero es importante para reforzar la confidencia en que CRT parece ser superior al lactato en el sentido que, o al menos tan bueno como, en el sentido que los pacientes con CRT normal tenían en general marcadores de hipoxia bajos, como este radiolactato piruvato, CO2 o 2 gradiente, saturación tisular con NIRS, clearance de verde indocianina con limón y microcirculación sublingual. De modo que, esta es mi última diapositiva. La fisiología es una ciencia maravillosa. Nos enseñó durante años que el lactato era hipoxia y solo hipoxia. Después lo expandí un poquito, ¿no? Hipoperfusión e hipoxia, que es el esquema final. La verdad es que el lactato es eso, pero mucho más. Y nos da una información maravillosa sobre la evolución del curso de un paciente en reanimación. No hay que medirlo cada 1 hora, hay que medirlo en espacios largos, 6 horas después, para ver la tendencia general. Un lactato elevado refleja una descompensación fisiológica, ¿no es cierto? Y si lo reanimamos, ¿no es cierto?, y el lactato se normaliza, es un buen sentido, digamos, si lo miramos como un monitor así superior, digamos que monitoree todo el proceso así en globo. Es muy bueno cuando el lactato se normaliza, siempre es bueno, buena noticia, y es muy malo cuando sube. Pero para guiar la reanimación en el carga de volumen a carga de volumen, decisiones respecto a droga, etc., hay que buscar otros parámetros, como la perfusión periférica, y también complementando el análisis, si es necesario, con los gases venosos, con la saturación venosa y el gradiente vena arterial de CO2. Entonces, si hacemos esto, probablemente vamos a estar en el espíritu de nuestros antecesores fisiólogos. Muchas gracias.
Agradezco mucho al doctor Glenn Hernández por compartir con nosotros esta sesión académica. Estará disponible nuevamente en nuestro sitio web y en redes sociales durante una semana. No olviden que pueden solicitar sus constancias cubriendo únicamente el costo de expedición desde www.códigosepsis.org. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en 2 semanas.